epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. El apóstol Pablo recibe revelación en esta carta, que muchos la ven como una hermana, por así decirlo, de la epístola a los Efesios, como dos cartas que lo que levantan es al Señor. El doctor Ríos le llamaba a la epístola a los Efesios el Josué del Nuevo Testamento, precisamente porque José llevó a las alturas al pueblo de Dios en la conquista de Canaán para cumplir las promesas que le había dado a Abraham, cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Colosenses, podríamos decir que su propósito principal es la supremacía de Cristo. Hablar de Él como el creador del universo, como lo acabamos de cantar, y el merecedor de recibir toda la gloria. El domingo pasado vimos entre los versículos del capítulo 3, 1, 2 y 3 algunos pensamientos que solo quiero tomar 2 o 3 minutos para los que no lo escucharon, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese buscar implica un esfuerzo continuo, diario, de buscar las cosas de arriba. Por supuesto, uno se pregunta: Señor, ¿cuáles son las cosas de arriba? El mismo apóstol Pablo dice que las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Él vino a la tierra con el propósito redentor que desde las eternidades pasadas fue establecido y diseñado por el Señor, y que cuando Hebreos, el autor a los Hebreos, nos trata de mostrar aquel diálogo preexistencial, no sabemos en qué momento, pero el Hijo le dice al Padre: me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo hizo que cuando el Verbo encarnara, ese cuerpo fuera el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso nosotros le alabamos, por eso nosotros le bendecimos, por eso los que hemos entendido el sacrificio perfecto del Señor nos sentimos gozosos, agradecidos por sus bondades y por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Luego entonces veo que en este capítulo 3 hay por lo menos 5 verbos que están conjugados en un tiempo imperativo. No es clase de gramática, pero sabemos, y es importante leer con cuidado la bendita palabra del Señor, poniendo el sentido, para que de esa manera podamos entender lo maravilloso que está aquí. Y como dijera mi pastor, el hermano Otto, en tiempo atrás, este libro habla entre líneas. ¿Cuántos creen eso? Él tuvo la maravillosa experiencia de poder ver en algún momento lo que él le llamó la Biblia de cristal. Y obviamente no nos podemos extender ahí, pero lo cierto es que el primer verbo que menciona aquí como un mandamiento, porque una palabra en tiempo imperativo, he dicho que no permite ningún tipo de negociación. Mi hermano Héctor, como militar de carrera, seguramente cuando recibía órdenes había que cumplirlas, ¿verdad, hermano? Todo aquel que ha seguido una carrera militar sabe que cuando su superior le da una orden, no la va a negociar, no le va a decir estoy cansado, no le va a decir no quiero, porque le va a costar el calabozo, ¿verdad? Así es, creo que lo manejaban. Va a haber consecuencias de no aceptar una orden. El gran problema de la iglesia de estos tiempos es que se les ha olvidado que somos un ejército. Dice la Biblia que somos del ejército de Dios. Por lo tanto, nuestro general en jefe, nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario ganó el nombre que es sobre todo nombre y recibió aquel nombre de ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, Él obviamente es nuestro general. Y la naturaleza humana no le gusta recibir órdenes.
todo aquel que diga que le fascina recibir órdenes, podemos ver los hijos que en estos tiempos la mamá le dice algo, el papá le dice algo y le cuesta aceptarlo. Aún en las iglesias locales sabemos que hay personas que batallan contra aquellas directrices que en algún momento se reciben. Entonces dice, poned, ahí está el mandamiento, poned la mira. Eso está diciendo, debes hacerlo, lo quieras o no quieras, porque ya resucitaste. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira, enfoca tu mente en las cosas de arriba. Lo repite, no en las de la tierra. Si usted se sincera consigo mismo, cada uno de nosotros vivimos la vida diariamente y, por cierto, los días pasan muy rápido. Lo único maravilloso de esto es que en lugar de solo volvernos viejos y que nos salgan cada día más canas y que algunos busquen los tintes para que las canas se desaparezcan, algunos buscan las operaciones para que las arrugas se vayan, pero no son esas arrugas físicas las que nosotros tenemos que evitar, sino que la arruga del alma, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, pero eso no está hablando de arrugas físicas. Entonces noten ustedes que nosotros despertamos muy temprano para hacer las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Y ya el domingo pasado vimos que por lo menos nos gastamos unas 18 a 20 horas haciendo las cosas de la tierra. Y se nos olvidan las cosas de arriba. El verso 3 dice, y es ahí donde entramos en esta mañana para continuar, dice, porque habéis muerto. Si en el verso 1 dice, si pues habéis resucitado, y el verso 3 dice, habéis muerto, yo digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿O resucitamos o morimos? Está hablando de un ejercicio de morir, resucitar, morir. Bueno, tenemos que identificar, como lo hicimos el domingo pasado, que esta resurrección es una resurrección de nuestro espíritu, porque estaba muerto. Usted quizá no sintió nada cuando usted nació de nuevo. Algunos quizás sintieron un escalofrío, quizá cuando pasaron, como lo hicieron los hermanos en la noche del amigo, que 7 personas, o mejor dicho 7 amigos se convirtieron al Señor y 2 se reconciliaron. Fue una bendición. Y si nosotros los entrevistáramos, quizá dijeran, bueno, yo sentí una convicción de pecado, porque el Espíritu Santo dice que es el que convence de pecado y convence de juicio. Entonces, quizá otros derramaron sus lágrimas en arrepentimiento por la experiencia tremenda que el Señor estaba produciendo en ellos, conocida como el nuevo nacimiento. Que cualquiera que no pasa por esa puerta del nuevo nacimiento solamente es un cristiano evangélico, es decir, un religioso. De la misma manera como algunos hablan de o ubican a los cristianos católicos o a los judíos o a los musulmanes para definir religiones, nada más tienen una religión bonita de domingo, pero no hubo la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, el que nació de nuevo, mire qué contradicción, pero vamos a explicarlo. Lo que dice el apóstol es que a la vez ha muerto. La pregunta es, ¿a qué es que nosotros hemos muerto? ¿O a qué nos tenemos que considerar muertos? Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida. Note otra vez los contrastes. El que ha muerto al pecado, el que ha muerto a la vieja manera de vivir, es el único que tiene vida. Pero no se equivoque, no es vida biológica, no es vida almática, es vida del Espíritu. Por eso el Padre no anda buscando adoradores que le adoren en alma y en verdad, o que le adoren en cuerpo y verdad, sino que Él anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y verdad. Y el único que puede adorar es el que tiene su espíritu vivo.
No nos confundamos, podemos levantar las manos, podemos danzar, podemos tener muchas expresiones corporales religiosamente porque lo hemos aprendido. Pero si no hay vida del Espíritu, el Señor no puede recibir con agrado el ejercicio religioso de una persona que no ha nacido de nuevo. No sé si me doy a entender. Por eso para mí como pastor, especialmente en los tiempos que vivimos, porque mire, hermano amado, hoy estamos aquí y no sabemos si mañana vamos a estar. Lo único cierto es que presentes aquí, ausentes del Señor. Pero si ya no estamos aquí, dice la palabra por medio del apóstol, presentes con el Señor. Y eso dice también él, es muchísimo mejor. Por supuesto, la juventud obviamente no quiere pensar en la muerte. Ni siquiera los que ya vamos a cumplir 62 años, ¿verdad? Y eso le hace recordar a usted que para abril se tiene que preparar, ¿verdad? Aleluyita. Gloria a Dios. Pero realmente, aunque tengamos ya más de 60 años, tampoco queremos pensar en la muerte, ¿no es cierto? Pero si nosotros realmente hemos madurado y sabemos que lo que nos espera allá con Él es muchísimo mejor en la medida que nosotros nos consagramos. Acuérdese, usted se consagra más, eso significa que el temor a la muerte que viene por el pecado, ese temor desaparece. ¿Cuántos dicen amén? Hay experiencias que como ministro tengo que ir acompañando y que obviamente no es fácil hacerlo. Cuando hay hermanos que se están acercando al umbral de la muerte. Nunca es fácil, especialmente cuando he logrado detectar con mayor claridad que cuando el cuerpo se enferma, el alma se debilita. Hay una unicidad tan tremenda entre alma y cuerpo, y obviamente también espíritu, porque somos seres integrales, que cuando el cuerpo está enfermo y gravemente enfermo, hasta la fe titila. Es decir, el alma, sus sentimientos están afectados, están confundidos, no saben qué está sucediendo. Y el enemigo de nuestras almas, note que dice enemigo, y es de nuestras almas, bombardea, ¿no es cierto?, con pensamientos. Te voy a matar. De esta no salís. Aquellos que han pasado por una enfermedad de este tipo saben la confusión muchas veces que hay. Como el pastor que me pastoreó de una manera muy especial, hermano Otto, aún con una traqueotomía. Usted sabe que la traqueotomía les abre la garganta para poder respirar. Y con oxígeno. Sus últimos meses se las pasó llevando una carretilla de oxígeno. Un hombre no muy grande, murió de 70 años. Y llamaba a sus ministros por el amor que él tenía a sus ministros. Muchos de nosotros a veces cuando estamos enfermos queremos estar solos, buscando del Señor. No siempre todos están interesados en que llegue la gente, y ahora en medio de una pandemia es más difícil, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo que él nos predicaba por 5 minutos y tenía que descansar con su enfermera a la par, que decía, no, solo 5 minutos. Y nosotros teníamos que salir de su habitación. Descansaba esa media hora y luego volvía a hablar 5 minutos para hablarle al corazón de los ministros. Cómo me duele mi corazón haber visto y haber sido testigo de los ministros que oyeron, y que cuando veo sus recorridos y sus decisiones actuales, en ningún momento tomaron en cuenta lo que les fue dicho. El hermano Otto ya no dijo, ya no enseñó profundidades de esas maravillosas que nosotros, hermano, nos lleva a viajar hasta las estrellas.
Porque cuando saben que nuestro Señor, como creador del universo, no es solamente creador de la tierra, sino que de todo un universo, y quizá hasta varios universos. Los consejos fueron puntuales, directos, y lamentablemente no fueron escuchados para aquellos que hemos sobrevivido al hermano Otto. Entonces, él nos decía que cuando se está viviendo en el umbral de la muerte, es decir, estamos aquí, pero pareciera como que ya no estamos. Y el Señor en Getsemaní, en el capítulo 17, lo vivió. Porque si usted lee despacio esa oración, usted se va a dar cuenta que Él parece indicar que ya no está aquí, pero Él estaba orando ahí en Getsemaní. Entonces el hermano Otto decía, el velo entre esta vida y la otra es muy tenue. Y parece que las experiencias que él tuvo indicaba que el velo se abría. Pero en ese velo no solo se miraban ángeles, sino que también demonios. Porque siempre hay batallas. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que cuando dice aquí, porque habéis muerto, pero inmediatamente dice, muerto al pecado, lo vamos a ver en un momento, y vuestra vida, pero no está hablando de la vida biológica ni la vida del alma, sino está hablando de la nueva vida en Cristo. La vida que le dio vida a su espíritu. Y entonces dice, y vuestra vida está escondida, está protegida con Cristo en Dios. Qué maravilloso. Dice, con Cristo en Dios. Es interesante que el hermano Otto nos decía, los pies sobre la tierra, pero la cabeza en el cielo. ¿Cuántos recuerdan que él nos decía eso? Este hombre que anota esta Biblia vivió en 1800, Matthew Henry. Y esa misma frase la encontré aquí. Cuando nos habla que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, dice, Pablo no quiere decir que nunca debemos pensar acerca de las cosas de la tierra. Más bien que estas no deben ser nuestro objetivo, las de la tierra. ¿Me está entendiendo? Nuestra meta o cosa que nos domine. Por eso si tu profesión a ti te domina porque te genera mucho dinero, ten cuidado porque tu alma te puede engañar. Si sabes que puedes trabajar 8 horas pero quieres más dinero porque te vas a quedar mucho tiempo en la tierra y trabajas 14 o trabajas 12, tienes que tener cuidado qué es lo que tu alma anhela. Entonces dice, el cristiano tiene que mantener los pies sobre la tierra, dice, pero la cabeza en el cielo. Entonces Dios le revela a veces las cosas exactas a sus ministros en diferentes épocas, porque eso nos da a nosotros equilibrio. Y termina su cita diciendo, tiene que tener su mente aquí en la tierra centrada en lo celeste y así ayudar a hacer la tierra como un cielo. Nosotros podemos adelantar las cosas de arriba y experimentarlas en la tierra. ¿Cuántos saben que nosotros podemos prestar poderes del siglo venidero en esta dimensión en la que nosotros vivimos? Por eso hemos hablado acerca de cómo prestar poderes del siglo venidero para que nuestra vida cristiana no sea tan natural, sino que nosotros podamos experimentar lo sobrenatural. Acompáñeme ahora a Romanos capítulo número 6. Este pasaje es el pasaje clásico que compartimos en las enseñanzas de doctrina básica sobre el bautismo en agua.
Por cierto, quiero decirle que estamos buscando una pequeña piscina de esas móviles, porque donde bautizábamos ya no lo vamos a poder hacer, y hay en lista varios hermanos. Imagínense los 7 que se convirtieron el viernes para bautizarse, y otros que se han estado convirtiendo, porque es tiempo de cosecha, hermanos. Es tiempo de que usted traiga a sus familiares que no conocen al Señor, a sus amigos que no conocen al Señor, aleluya, porque esa es la tarea en este tiempo final. Capítulo 6 de Romanos. Acuérdese que acabamos de leer que nosotros hemos muerto, y es que el apóstol Pablo lo da por sentado. ¿Cuántos saben que la vida en el Señor es una vida de fe? ¿Sí? ¿Está usted convencido que es una vida de fe? Dice: mi justo vivirá por la fe. Por eso yo veo que la mayoría de teólogos que no les ha amanecido generalmente tratan de dar explicaciones a lo que sucede en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y al usar su mente y no tener revelación, destazan la Biblia, no creen en la Biblia, dudan de la Biblia. Dicen: esto sí lo dijo el Señor, esto no lo dijo el Señor, porque no tienen revelación. Pero están precedidos por una gran fama, un gran conocimiento. Y cuando yo los oigo y a veces chequeo ciertas cosas que estas personas están diciendo, hermano, digo: ¿qué conocimiento de la letra tienen? Aún en los originales, pero no les amaneció todavía. Por lo tanto, no entienden nada. Entonces, tal vez usted no fue o no terminó la primaria, pero la revelación ya le llegó a su vida. Revelación que grandes hombres sabios no la tienen. Eso es lo maravilloso de este evangelio. Dice el apóstol Pablo en el verso 1: ¿qué pues diremos? Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. Es una manera como el apóstol Pablo planteaba preguntas, pero venían las respuestas. En ninguna manera, dice. Y aquí viene lo mismo que Colosenses dice, y lo da como un hecho realizado, no un hecho a realizar. Y dice: los que hemos muerto al pecado. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Levante su mano. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Y entonces, ¿por qué pecamos todavía? Qué contradicción, ¿verdad? Es que ahí viene el elemento fe. Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se está operando en el campo espiritual una operación de Dios tan tremenda, donde su Hijo, como Cordero de Dios, está muriendo y pagando el precio de todos nuestros pecados. Entonces, en virtud de ese tremendo sacrificio que nosotros no entendemos a cabalidad, y ahora que hemos repasado lo que es la doctrina de la sustitución, nos damos cuenta que ese sacrificio no terminó en la cruz. Los que oyeron ese estudio, si no lo pueden encontrar ahí en la página de la iglesia, vale la pena que lo mediten y lo estudien, porque entonces nuestros corazones van a estar mucho más agradecidos del holocausto que el Señor experimentó en las profundidades de la tierra por nosotros, para sustituirnos, siguiendo la ruta del pecador. Él no solamente derrama toda su sangre, sino que también su cuerpo es consumido hasta las cenizas. Entonces dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En la medida que el Espíritu Santo a nosotros nos enseñe, porque es el maestro por excelencia. Yo quiero que usted note que el autor, el que inspiró a los hombres que escribieron, y que a eso se le llama inspiración de la palabra, que contiene 66 libros, está viviendo dentro de usted.
¿Cuántos están conscientes de eso? Y dice que el Espíritu nos cela con celo de Dios. Dice que el Espíritu Santo es el paracleto que nos convenía, el otro paracleto, que nos convenía que viniera cuando Él se fuera. Y para nosotros, desde ese nuevo nacimiento, en lo que el hermano Otto llamó, porque él acuñó esa frase, no la voy a yo apropiar como mía, el parto gemelar. ¿Cuántos han oído del parto gemelar y lo entienden? Es que cuando usted nace de nuevo, entra el Espíritu de Cristo que le da vida a su espíritu. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, se hace uno con el Espíritu suyo y lo resucita. Ahí es donde dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo. El que resucitó solo le gusta, le agrada, anhela las cosas de arriba sin desequilibrarse en la tierra. ¿Está conmigo? Entonces dice: ¿cómo viviremos aún en Él? Watchman Nee, un autor, me parece que de principios del siglo pasado, el doctor Ríos lo leía mucho. Algunos creemos que el hermano Otto solo leía la Biblia. Obviamente era un voraz lector de la palabra. Él llenó de notas muchas versiones de la Biblia, pero le llegaban buenos libros como los de Watchman Nee. Y nunca pensó que un solo hombre podía tener toda la verdad, porque eso nos enseñó. Dijo: ningún hombre tiene toda la verdad. Entonces él reconocía cuando había ungidos en otros tiempos y en otras latitudes que podían recibir revelación. Y este hombre escribe un libro, bueno, no lo escribió él, sino sus discípulos, que se llama El Cristiano Normal. Escribió otro, La Iglesia Normal. Y Watchman Nee en la China le llamaron el vigía. Watchman, el vigía de la China. Y él ministró hasta que cayó el comunismo en la China y fue perseguido y fue encarcelado. Pero él, cuando habla del cristiano normal, se refiere precisamente a aquel que se considera muerto al pecado y cree la palabra de Dios y la experimenta. Entonces no vive en el pecado, no busca el pecado. El pecado lo puede alcanzar. Y por eso la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, gloria al Señor. El Hijo de Dios, que el pecado lo alcanza, no se siente satisfecho a los segundos de haber cometido el pecado, porque tiene testimonio. El Espíritu Santo lo hace sentir mal. Y lo normal es que busquemos el arrepentimiento y nos apartemos. Y que aprendamos a no permitir que haya trampas otra vez. ¿Cuántos saben que el enemigo pone trampas? El mundo pone trampas y nuestra carnota pone trampas. Ya me vio malo porque dije carnota, ¿verdad? Carnita, pues. Bueno, no sé qué tan gorda tenga usted la carne. No estoy hablando de la física. Pero acuérdese, si le damos de comer a la carne, esta se engrosa. Y dice que el diablo come carne y anda como león rugiente viendo a quién se almuerza. Sigo aquí en Romanos, dice: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, esto parece doctrina básica, pero no tiene nada de básica. Es realmente algo impresionante lo que Dios hace en el bautismo en agua. Por eso tenemos que conseguirnos esa, dice que el 26 ya viene la piscina. Así que todo el que no se ha bautizado, al agua pato.
Porque yo aprendí de mi pastor que el bautismo en agua es la primera ministración al alma. Es como un corte que hace el Señor por lo que significa. Y entonces Pablo lo entiende muy bien y dice que nosotros fuimos sepultados. Tampoco es agradable la tristeza, el dolor que se siente cuando un ser querido hay que llevarlo al cementerio. ¿Usted se ha dado cuenta que el momento más dramático, más difícil es cuando baja el cuerpo a la fosa y le colocan una lápida o una cuestión de concreto? O si está en alto le ponen una lápida. ¿Se ha dado cuenta que es lo más duro? Entonces, aquí es una tumba de agua. Lo que está diciendo es que el que se acaba de convertir, porque esa era la práctica de los cristianos en el primer siglo, cuando empezó la iglesia. Hoy los hombres se han encargado de llamar catecúmenos, hasta un nombre rimbombante le ponen a aquellos aspirantes al bautismo en agua y tienen que pasar 6 meses de clases. Dígame qué parte de la Biblia dice que hay que poner esos requisitos al que se acaba de convertir. Y el falso concepto es que tenemos que estar seguros que nació de nuevo. Tenemos que estar seguros que ya no peca. Dígame usted si para bautizar en agua a alguien vamos a estar seguros que ya no peca. No nos bautizamos porque no pecamos, sino que nos bautizamos porque cuando llegamos al Señor todavía el viejo hombre está activo. La vieja naturaleza está presta a llevar al pecado a esa persona porque es un bebé espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces lo que dice la palabra es que la operación que el Señor hace es que cuando en esos segundos, por eso, hermano amado, el bautismo es por inmersión. Cualquiera que le diga a usted que es por aspersión, así, está completamente equivocado, porque no va de acuerdo a Romanos 6. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermano amado, aunque sea en un tonel, cuando no hay forma, pero es una tumba de agua, segundos, ahí estamos siendo nosotros sepultados. Pero el apóstol Pablo amplía el concepto y el tiempo a mí me va corriendo. Dice, verso número 3: fuimos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos al pecado en el agua. Por eso debe ser inmediato. Pablo al carcelero de Filipos, a la medianoche, se acuerda que todos latigueados en un cepo, Pablo y Silas. Pablo le dijo, nos echamos un corito vos. Y empezaron a cantar. Yo no sé qué cantaron, pero dice que cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, ¿se acuerda lo que sucedió? Hubo un terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron. Los carceleros sabían de que si salían y se fugaban, los presos los iban a matar, y estaba a punto de matarse el carcelero. Y el Señor le dijo, no te hagas daño. Perdón, Pablo le dijo, no te hagas daño. Y el carcelero y su familia se convirtieron, nacieron de nuevo. Y ahí viene ese famoso verso, tú y tu casa serán salvos. Amén. Dígame usted si ese carcelero vivía una buena vida. ¿Era piadoso el carcelero? Seguramente era un soldado romano que había ascendido. Así como había golpeado a Pablo y a Silas, quizá en sus manos había matado a personas. Probablemente era un asesino. Era una persona que estaba ahí por sus méritos no buenos. Tal vez tenía más mujeres,
Si Pablo le hubiera dicho, te tengo que dar un curso de 6 meses, carcelerito, hasta que tu vida cambie, hasta que dejes a tus esposas, hasta que dejes esto y lo otro. No, Pablo sabía que cuando ese carcelero bajara las aguas del bautismo después de haber nacido de nuevo, y lo hizo de inmediato, la primera administración a su alma hizo que él muriera al pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? Y cuando salió, así como el Señor Jesucristo resucitó, también el carcelero y su familia iban a resucitar a una nueva vida. Hermanos amados, tenemos que ser honestos ya a esta parte del camino. El Señor está por venir. Y si todavía nosotros nos solazamos con el pecado, si todavía nosotros tenemos pecados escondidos, guardaditos, y a veces justificándonos en nuestra mente y no llamándole pecados, sino llamándole errores. Ay, es que son cosas que también mi papá tuvo. Mi papá tuvo como 3 mujeres, yo por lo menos tengo solo 2. No sé si me doy a entender. La iglesia de este tiempo está aprendiendo a convivir con el pecado. Parece que el pecado ya no se le llama de esa manera. Bien decía un pastor, solo le decimos esa área que yo tengo. No, no es área, es pecado. Llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, si nosotros hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba y nos consideramos muertos al pecado. Dice, porque si fuimos plantados, Romanos 6:5, y esa palabra plantados da la idea. ¿Cuántos aquí han hecho alguna vez un injerto? ¿Ha injertado usted algo? Yo nunca lo he hecho, pero parece que la técnica es que hay un arbolito, se corta cierta parte del árbol, de otro arbolito, se hace cierta incisión en el árbol donde se quiere injertar la nueva rama o la ramita, se le amarra. Pero note usted que el pedacito que salió del otro árbol, cuando lo cortaron, en cierta manera murió. Pero lo van a colocar y lo colocan dentro del otro, que la savia de ese otro lo va a alimentar. Y si el injerto funciona, va a dar un nuevo fruto. Así es como el Señor nos plantó en Él, para que la vida de Él sea la vida nuestra y podamos fructificar en santidad. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. A ver, hermano, voy a tratar de explicar algo que no es fácil tal vez de explicar y quizá difícil de creer, pero la Biblia dice eso. Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, aunque usted no había nacido, lo plantan con Él. No sé si me doy a entender. Si Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento, Cristo murió por toda la humanidad. Él no murió por los buenos nada más. Él murió por los peores asesinos. Él murió por el ladrón en la cruz que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era un matón que antes que le revelaran lo injuriaba, porque los dos lo injuriaban. Déjese de cuentos de que hay ladrón bueno y ladrón malo, que hasta nombre les ponen. Eso es puro cuento. La Biblia dice que ambos le injuriaban. ¿Por qué? Porque no había recibido revelación. Pero cuando uno de ellos recibió revelación y le mostraron quién era, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación por gracia en su máxima exponencia. El ladrón no iba a tener tiempo para hacer nada bueno. Ninguna obra buena iba a poder hacer ese ladrón para recibir salvación. Y aunque es salvo, no era de la iglesia, era del reino.
¿Se imagina usted el hermoso privilegio que nosotros tenemos de conocer todo esto? Y muchas veces lo tenemos en poco. Lo tenemos como una catequesis evangélica que el pastor nos da y no nos damos cuenta que dice que la verdad nos hará libres. Si esa verdad choca, impacta, produce algo en nosotros, nos va a libertar incluso de cualquier cadena de pecado. Dice: así también lo seremos en la resurrección. En Cristo, en su sacrificio, está garantizada la nueva vida, hermano. Por eso, cuando yo oigo testimonios como el que nos compartía nuestro hermano el día viernes, que en esos momentos negros en la noche, ahí en el hospital del COVID donde él estaba, venían ataques a su mente, ataques a su fe, pensamientos inadecuados, espíritu de muerte, que él sentía que lo ahorcaba. Porque esa es una realidad, hermano. Pero lo tremendo es cómo en esos momentos de debilidad tenemos que recordar que hay ángeles, espíritus ministradores que están al servicio de los que hemos de alcanzar la salvación, hermano amado. No estamos solos. Y el Señor prometió, no se le debe olvidar: aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No se nos olvide eso. Esos versos son para tenerlos en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, porque aún en el lecho de muerte el Espíritu Santo va a sacar ese rema y va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. Yo camino contigo en el valle de la sombra y de la muerte. Eso cambia todas las cosas. Y entonces dice el verso 6: conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue pasado, no es presente, hermano, fue crucificado. Ahí está el viejo hombre y está la vieja mujer, porque habla en términos genéricos. ¿Y qué es el viejo hombre? El conjunto de todas esas tendencias, de todos esos deseos, de todo eso que no le agrada a Dios, con los que se batalla. Amén o no amén. La Biblia lo que dice, y nosotros la única opción que tenemos es a creerlo por la fe, es que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, dice la versión Reina Valera revisada, igual que la versión Las Américas. Ya lo tradujeron así. Dos conceptos: viejo hombre, que para el cristiano normal debe estar crucificado. ¿Quién experimentó eso y lo plasma en Gálatas capítulo 2 y verso 20? Pablo. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo todavía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermano, dígame por favor, ¿un crucificado se puede bajar de la cruz? ¿Se puede bajar de la cruz un crucificado? Y Pablo dice: yo estoy crucificado aquí y el mundo está crucificado a mí. Dos cruces, una donde estoy yo y otra donde está el mundo. Dígame usted en qué momento se tocan. Yo sospecho
que muchos cristianos que viven en el siglo XXI, entrando a una gran apostasía, con doctrinas equivocadas que dan permiso al pecado, se han bajado de la cruz y han ido a abrazar otra vez el mundo. ¿Me está entendiendo lo que nos grafica la Escritura? El mundo me dice: yo estoy crucificado al mundo, no lo puedo tocar. El mundo me está crucificado a mí, no me puede alcanzar. Pablo vivió eso y era un hombre. ¿Será que nosotros podemos alcanzar eso si nosotros nos proponemos reconocernos que ya hemos resucitado y que debemos de buscar las cosas de arriba? Yo sospecho que los meses por venir, tal vez los días, las semanas, usted y yo tendremos que tomar decisiones radicales si queremos buscar las cosas de arriba. Y vamos a tener que ser honestos. Si el lugar donde yo trabajo, cada vez soy más carnal, porque cada vez las cosas que hablo con mis compañeros de trabajo muchas veces me hacen olvidar quién soy como hijo de Dios. Si el negocio que yo tengo, que me produce tanto dinero, me está apartando, pero van a ser decisiones personales que no se las va a decir nadie en la tierra, sino el Espíritu Santo que está adentro. Me quedan unos minutos nada más para ministrar. ¿Qué es el cuerpo de pecado para terminar? De una manera muy sencilla, el hermano Otto, un concepto teológico que casi nadie le entra. Probablemente así se lo hizo ver el Señor a él y dijo: el cuerpo de pecado es la maquinita de fabricar pecados. El inconverso, el no nacido de nuevo, aunque sea religioso, tiene máquina para fabricar pecados, por eso continuamente busca el pecado. Cuando esa persona, y nosotros los que estamos aquí que ya nacimos de nuevo y tenemos ese testimonio, según lo que dice esto, es que el viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia. Otra versión dice: sea destruido. Si esa maquinita de hacer pecados es atrofiada, es destruida, es reducida a la impotencia, sin máquina de hacer pecados, ya no debemos andar detrás del pecado ni fabricando pecados. A fin o con el propósito de que ya no sirvamos al pecado. Jóvenes, señoritas, adultos que estamos aquí, inclina su rostro. Me gustaría que se pusiera de pie. Inclina su rostro y abstráigase un momentito de quién está a la par suya, aunque sea su esposa, su hijo. Ahorita es un momento para usted y Dios. Para pecar, peca el niño, peca el joven, peca el adulto y peca el anciano. Inclina tu rostro y cierra tus ojos, no me mires a mí. Trata en este momento de reconocer qué está sucediendo en tu vida, en lo individual. Hay cosas que en este momento el Espíritu Santo te da testimonio que te mantienen activo en el pecado. Películas, series, libros, internet, televisión,
llamadas telefónicas, toda la gama que el mundo ha facilitado en este tiempo a los más pequeños como a los más adultos, los mayores. Si el pecado está haciendo mella, esta es la mañana en la que nosotros debemos venir delante del Señor a pedir perdón. Tú y el Señor. Él te conoce, Él sabe. Él está como testigo, porque dentro de nosotros el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se contrista cuando buscamos el pecado, cuando no agradamos a Dios. Si hasta el día de hoy te has acostumbrado a la religión de venir al culto cuando puedes, pero tú estás consciente que eso no cambia tu vida interna, tus decisiones frente al pecado, tus decisiones frente a la tentación. Es un buen momento para ponerse a cuentas. La sangre de Cristo está en el tabernáculo no hecho de manos. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, y arrepentimiento no es solo llorar, arrepentimiento es cambio de mente, tomar la decisión de no volver a hacer aquello, no en nuestra fuerza, sino en base a la palabra que dice que cuando yo fui bautizado, inmediatamente después quizá de haber recibido a Cristo, una tumba de agua hizo que yo muriera al pecado, a la vieja manera de vivir. Y al salir del agua, no como un rito, sino como una operación, una administración profunda del Espíritu a nuestra alma, salimos a una nueva vida que por la fe nos podemos mantener alejados del pecado. Y si este nos alcanza, y si nos ha alcanzado y tú tienes testimonio hoy, tú puedes ir delante de Él, aclamar misericordia, y sabemos que va a llegar el oportuno socorro. Padre, mira a tu pueblo, desde los más pequeños a los más ancianos. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Mira, Señor, el anhelo del corazón en base a la nueva naturaleza que está dentro. Tal vez con un espíritu contristado, pero que ahora, Señor, en el arrepentimiento y en el rechazo a esa forma de pecado, en especial que te puede tener atrapado, que te puede tener encadenado, que te puede tener atado, ahora en el nombre de Jesús, renuncia, 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 clamando por misericordia y sabiendo que ese cambio de mente que le va a dar un giro a tu vida, en este momento va a llegar la limpieza a tu vida. Oh Espíritu Santo de Dios, opera en esta mañana. Haz que tu palabra, Señor, se haga vida. Haz que tu palabra también una vez más, tú como Espíritu Santo, convenzas nuevamente de pecado y quites toda la justificación en la mente, todos los argumentos humanos,
todas las doctrinas equivocadas que han dado quizá en la mente de alguno que está aquí el permiso para pecar, que haya, Señor, redargüimiento tuyo en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tu sangre nos limpie de todo pecado. Oramos, Señor, sabiendo que, como dice tu palabra, hemos muerto al pecado. En el nombre de Jesús, que esa sea la experiencia, que la próxima vez que la tentación llegue, que la próxima vez que la concupiscencia de los ojos atraiga, que la próxima vez que los deseos exacerbados quieran tomar el control, nosotros, Señor, en base a tu palabra, digamos: yo estoy muerto. Y el que está muerto no reacciona frente a la tentación. Y que por la fe creamos a tu palabra y nos mantengamos firmes, sabiendo que nuestro destino es vivir como nuevas criaturas, poniendo la mirada en las cosas de arriba, para que nuestra mente no sea tomada por las de abajo. Bendecimos, Señor, estas familias. Bendecimos a los que por internet están sintonizando. Bendecimos al grupo de hermanos que van a venir en el segundo culto. Y guárdanos, Señor, de todo peligro. Has vallado alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Recuerden